Bien, pues a continuación comienzo con el capítulo número 11 del libro Pastoreen el rebaño de Dios, de la editorial Wattower, que es un libro para los ancianos de los testigos de Jehová. Bien, pues el capítulo número 11 se titula Procedimiento para el Comité de Readmisión. Concedan suficiente tiempo para que el transgresor pruebe su arrepentimiento. Proceda con especial cautela si la persona actuó con engaño, practicó secretamente el pecado durante largo tiempo, fue censurada o expulsada anteriormente, tramó la manera de librarse de su cónyuge. Bien, pues comienzo con el punto número 1, 11.1, que lleva como título Cuando se recibe una petición de readmisión. Y dice lo siguiente: la decisión final de readmitir a una persona expulsada le corresponde siempre a un comité judicial de la congregación que tomó la acción de expulsar. De ser posible, los ancianos que formaron parte del comité judicial deben ser quienes compongan el comité de readmisión. Los que lo expulsaron, el comité que lo expulsó, pues debería de ser el comité de readmisión. Incluso si el comité juzga que aún es prematuro considerar una readmisión, dos de sus miembros le informará al expulsado de que han recibido su petición y le explicarán brevemente que debe pasar más tiempo. Le explicarán, o sea, le dirá que ha recibido esta petición y le explicará y muy brevemente que debe pasar más tiempo, puesto que las peticiones de readmisión presentadas por escrito deben atenderse sin demora. Las peticiones de readmisión y por escrito deben atenderse sin demora. Punto 11.2. Después de hacer una oración sin que el expulsado esté presente, el comité lo hará pasar. Hagan todo lo posible para que se sienta tranquilo, elogiándolo por su progreso y su deseo de ser readmitido. El presidente le pedirá que exprese su sentir. El comité tratará de determinar qué tipo de conducta ha llevado desde la expulsión y cuál es su actitud en el presente. Tras pedirle que salga, pues el comité ya se pondrá a deliberar. Bien, pues el punto número 11.3 dice lo siguiente: el comité debe dejar pasar suficiente tiempo, tal vez muchos meses, un año o hasta más, para que el expulsado pruebe que está totalmente arrepentido, como dice. OD, página 156, IT-1, página 209. Proceda con especial cautela en determinados casos. Por ejemplo, quizá el transgresor actuó de manera engañosa.
practicó secretamente el pecado durante largo tiempo o ha estado implicado en casos judiciales repetidas veces por la misma falta o por otra. Una rápida readmisión pudiera envalentonar a otros hermanos y llevarlos a cometer pecados graves, pensando que se administrará poca o ninguna disciplina. Una rápida readmisión pudiera envalentonar a otros hermanos y llevarlos a cometer pecados graves, puesto que no temería a la disciplina. Bien, cuando haya pruebas de que dos personas se confabularon para librarse de sus respectivos cónyuges y casarse después, deben dejar transcurrir un espacio de tiempo considerable para que demuestren su arrepentimiento y puedan ser readmitidos. W83, 15 partido 7, página 29. Punto 11.4. El comité de readmisión debe ser objetivo. Los factores determinantes a la hora de readmitir a alguien son el arrepentimiento genuino y el abandono definitivo de la mala conducta, no lo que piensen otras personas ni simplemente el tiempo que haya transcurrido. Leemos 1 Corintios 5.1, también 5 del 11 al 13 de 1 Corintios, también 2 Corintios 2, versículos 6 y 7. Punto 11.5. El comité debe considerar qué clase de vida lleva el transgresor. ¿Demuestra su vida que ahora está arrepentido? Si es así, no debe llegar al extremo de exigirle que admita punto por punto los pecados que tal vez no quedaron plenamente probados. Punto 11.6. Si el comité decide no readmitir a la persona, debe explicarle las razones y los pasos que se esperan que tome para su readmisión en el futuro. Una vez que se haya marchado, concluirá con una oración. Punto 11.7. Si el expulsado vive ahora en otro sitio, un comité judicial de la congregación a la que asista atenderá su solicitud de readmisión. Si los ancianos de dicho comité opinan que debe ser readmitido, enviarán su recomendación al comité judicial de la congregación que lo expulsó. No debe revelar su recomendación a la persona, pues si el otro comité estuviera en desacuerdo, solo lograría que se llevara una decepción. Por tanto, no deben revelar su recomendación a la persona. La recomendación que se le envía al comité judicial de la congregación que se le expulsó. Simplemente pues se le dirá que debe escribir a los ancianos de la congregación donde tuvo lugar la expulsión y que al debido tiempo le avisarán. Punto 11.8. El comité judicial de la congregación
a la que asiste la persona no debe presionar al comité original para que la readmita. El comité judicial de la congregación a la que asiste a la persona no debe presionar al comité original para que la readmita. Los ancianos del comité original pueden conocer factores importantes que tal vez otros no perciban. Por eso, como norma general, es mejor respetar su juicio. Asimismo, el comité original debe estudiar detenidamente la recomendación del otro comité. Quizás haya pasado suficiente tiempo y la persona haya realizado cambios radicales que los ancianos del comité original no han visto. De ahí que deban tener presente que quienes le hacen la recomendación han tenido la oportunidad de hablar con ella y observar su conducta. Bien, pues el punto número 11.9 dice: si las dos congregaciones están razonablemente cerca una de la otra y el comité que recibió la solicitud de readmisión envía una recomendación favorable, el comité original programará de inmediato una reunión con el expulsado. Punto 11.10. Si el comité de la congregación que efectuó la expulsión no está de acuerdo con la recomendación, pues entonces debe explicar claramente sus razones al otro comité. Punto 11.11, que lleva como título: si se decide readmitir. Si se decide readmitir al expulsado, lo harán pasar nuevamente y se le informarán. En ese momento utilizarán la escritura para impartirle ánimo y consejo que le ayude a seguir progresando. Hasta que se anuncie su readmisión. Deberá seguir comportándose como expulsado. La reunión finalizará con una oración en la presencia suya. Luego el comité informará a la sucursal siguiendo los cauces establecidos. Bien, pues paso ahora al punto 11.12. Este punto dice lo siguiente: en todos los casos de readmisión debe imponerse restricciones judiciales, para que la persona vea la necesidad de hacer sendas rectas para sus pies y también por respeto a la conciencia de la congregación. Hebreos 12:13. La persona podrá volver a participar en el servicio del campo a partir del momento de su readmisión. Otros privilegios, como comentar en las reuniones y tener participación en la escuela del ministerio teocrático, se otorgarán gradualmente según vaya progresando hasta que llene los requisitos, siempre y cuando el comité estime que la congregación no se sentirá ofendida. Prolongar demasiado las restricciones puede resultar desalentador para el pecador arrepentido. Por tal razón, cuando se le informe de las restricciones, es conveniente que los ancianos le indiquen la fecha en que tendrá la próxima reunión con él, pues para evaluar su progreso. Si es necesario, el comité
También puede disponer que se le dirija un estudio bíblico, el cual podrá incluirse en el informe del servicio del campo. Si es necesario, el comité también puede disponer que se le dirija un estudio bíblico, el cual podrá incluirse en el informe del servicio del campo. Solo en caso excepcional pasarían muchos meses sin que se le levantaran las restricciones. Véase el punto 7.19. Punto 11.13. La readmisión se anuncia tanto en la congregación donde la persona fue expulsada como en la congregación a la que asiste ahora. El coordinador del cuerpo de ancianos deberá aprobar el anuncio antes de que un anciano lo lea a la congregación en los siguientes términos. Nombre de la persona ha sido readmitido como testigo de Jehová. Por tanto, como repito, que el coordinador del cuerpo de ancianos debe aprobar el anuncio antes de que se dé por un anciano. Bien, pues se dice que se ha readmitido tal persona y entonces las restricciones judiciales no se anuncian. El comité de la congregación a la que ahora asiste supervisará la eliminación paulatina de las restricciones. Punto número 11.14. Cuando alguien que se ha desasociado pide ser readmitido, un comité seguirá un procedimiento similar al que se acaba de exponer. Y ya por último, el punto 15, 11.15, pues dice lo siguiente. Una persona readmitida aún necesita muchos cuidados espirituales, por lo que el comité deberá seguir observando atentamente su progreso.